Buenas tardes, chicos. Tardes, profe. Vamos a esperar un ratito a que ingresen algunos alumnos más. Muy bien, chicos, como vamos a compartir la pantalla, voy a apagar mi cámara y después la conecto si hace falta. De tener idea. Bien. Vamos a empezar entonces el encuentro de hoy y vamos a avanzar en lo que es cuarta categoría. Antes de comenzar, les pido en general, no solamente por el tema que estoy desarrollando o que vamos a desarrollar y conversar hoy, sino en general por todos los encuentros, que deben ustedes ingresar al aula Moodle en forma periódica y revisar el material que se les va subiendo y que es material de consulta y de estudio para ustedes. Durante la semana, lo que va de la semana, ya se ha subido un suplemento más que lo ha subido el Control Guerrier de REPAR con artículos de doctrina. También yo he subido un artículo en cuarta categoría que tiene que ver con el tratamiento de la sucesión indivisa y de los herederos, de los legatarios, y frente al impuesto a las ganancias cuando se da el fallecimiento del causante que venía declarando sus rentas de cuarta categoría con el criterio de lo percibido y al momento de que fallece existen rentas, digamos, que aún no han sido percibidas y a donde la ley le da la opción, que habíamos hablado en la clase pasada, de imputar todas esas rentas que están devengadas y no percibidas al momento de la muerte del contribuyente a la última declaración jurada del causante, apartándose así del criterio del percibido. Caso contrario, si no se ejerce la opción, habíamos visto, recuerden, que podía esperarse a la percepción de las rentas, estas que estamos analizando, y en tal caso, obviamente, depende del momento en que sean percibidas, iba a ser el sujeto responsable, el contribuyente ya fallecido. Entonces cuando se perciban, el sujeto tributario, el contribuyente podría ser la sucesión indivisa, podían ser los herederos o legatarios después de la declaratoria de herederos
forma de un condominio, o bien ya después de la participación hereditaria, tributar sobre esas rentas que se perciban individualmente cada uno de los herederos. Todo este tema que hemos visto la clase pasada está en ese artículo de doctrina, muy bien analizado, y por eso he considerado oportuno, pertinente, darles como material de lectura. Hay algunas preguntas también que una compañera de ustedes digamos, ha hecho dentro del foro que está en esta unidad, y que están ya contestadas ahí en el foro, para que si alguien tiene la misma inquietud, pueda compartir la respuesta y analizarla para, digamos, afianzar los conceptos o las cuestiones que se han tratado. Bueno, les repito, deben entrar al aula Moodle, porque no es suficiente estar en las clases sincrónicas si es que no están siguiendo el material que se les está dando para estudio, porque en base a eso se va a trabajar en la práctica, en las evaluaciones, y para nosotros la aula Moodle es una forma muy sencilla de llevar el control, si se quiere, de quiénes son aquellos alumnos que participan. Hay alumnos que nunca han entrado al aula Moodle, es decir, si nunca han entrado, no han tenido, digamos, la oportunidad o la inquietud quizás de ver el material y seguir las clases como corresponde. Por lo tanto, repito, es una falta grave, llamémosle así, para nosotros desde la cátedra, ver alumnos que jamás han ingresado al aula a ver cuál es la temática, cuál es el material, cuál es la bibliografía incluso que se está subiendo de acceso gratuito para ustedes. Bueno, ¿queda alguna duda con respecto a lo que he hablado? Profe, Sí. yo he estado viendo el práctico, sí, un práctico, digamos, de el doctor Sirena, puede ser, sobre el tratamiento de Sí, las horas extras. sí, tal cual. Y bueno, había una parte ahí al final que no comprendía cómo es que cómo es que apartaban las ganancias por horas extras de días hábiles, digamos, para llegar a la ganancia neta sujeta a impuesto. Ajá. ¿Lo has visto de la planilla de Excel? Sí, de los dos lados. Bien. Bueno, Rocío, vamos a terminar en todo caso de ver la teoría y vamos a hacer digamos, un repaso. No podemos hacer, digamos, el práctico completo, pero si es que las dudas son puntuales como las que vos planteas, vamos a ir a la planilla de Excel y vamos a ver ahí cómo la calculan. No sé si concretamente vos te refieres al cálculo matemático o al procedimiento para trabajar con la elección o selección de la alícuota. Claro, pasa que yo llego al final, y yo lo que había entendido era que se restaban todas las deducciones generales y las personales, y a partir de ahí es que restábamos las horas extras de días hábiles para poder calcular, digamos, en qué escala porcentual se encontraba para aplicarle a la ganancia esa, que resultaba después de todas las deducciones. Y ese es el número que no sé cómo es que llegan. A ver, dame un segundito, no sé si lo tengo aquí a mano al práctico con con las resoluciones. No. A ver, ¿dónde?
chicos, por los demás, ¿hay alguna otra consulta que quieran hacer, aparte de la que estoy planteando? ¿Alumnos? Profe, fecha del parcial o de los prácticos, ¿tiene? O sabe más o menos. ¿Cómo? Disculpa, no te escucho bien. ¿Pueden silenciar los micrófonos, chicos? Si tiene la fecha aproximada de los prácticos o de los parciales, ¿para qué No, porque época, a medida digamos? que vayamos a medida que vamos avanzando y en función digamos, al avance, vamos a ir planteando evaluaciones o prácticos pequeños, cortos, y el parcial siempre el objetivo es hacerlo antes de el parcial o evaluación, antes del primer receso, antes de julio. Pero todo va a ir dependiendo en base al avance que hagamos. ¿Es uno solo, profe? El año pasado, por una cuestión de tiempo, ha sido uno solo, integral, digamos, a fin de año. Ahora, por eso les digo, tenemos que ver cómo vamos avanzando. Para ello era el compromiso también de parte de ustedes de seguir digamos, la asignatura, y un poco quiero, por eso también de mí, hablando por mí misma, terminar esta unidad 4 y empezar a hacer esta cuestión un poco más participativa, porque de este lado es como que siento o percibo que son muy pocos los que tienen dudas, lo cual no es común que así sea, porque tienen mucho material que les debiera generar inquietudes, dudas, y no estoy viendo una reciprocidad en la cuestión del intercambio. Entonces, el día que yo dé por terminado, que espero que sea pronto, esta unidad, vamos a hacer cuestionarios, vamos a hacer evaluaciones, y ustedes van a tener que, digamos, contestar y demostrar que han entendido. Si no ha habido dudas hasta ahora, bueno, se evaluará el grado de avance en función de eso para poder avanzar después, valga la redundancia, en cuestiones más prácticas. Por eso la preocupación no debiera ser la fecha del parcial, sino en esta nueva metodología de trabajo, ir haciendo una retroalimentación entre el docente y ustedes, de manera tal de que la evaluación, como les digo, parcial va a ser antes del mes de julio y se va a tomar hasta donde hayamos llegado, sin que eso quite la posibilidad de ir haciendo prácticos pequeños y cuestionarios. No sé si con eso Bueno, contesto un profe, poco lo que gracias. pregunto. Rocío, a ver, aquí tengo yo mis apuntes y mis machetitos. A ver, voy a ir a ver, salgo de aquí. Voy a tratar de Se le corta un poco ir el audio. hacia, digo que voy a tratar de ir al cálculo auxiliar. Ahí estaría tu duda, ¿no es cierto? O por lo menos para ubicar la cuestión que vos planteas. Para el resto de los alumnos, la compañera me está consultando acerca, o tiene una inquietud acerca de lo que es, no, esto no es lo que quería compartir. Ahí está. La inquietud de ella respecto del tratamiento de las horas extras, que la clase pasada habíamos abordado y habíamos dicho que las horas extras podían tener dos tratamientos, si se quiere, beneficiosos para el contribuyente, pero no idénticos. Uno se refiere a la posibilidad de eximir lo que es el recargo de horas extras
o recargo o el importe del recargo con respecto a lo que vale una hora ordinaria, cuando la hora extra es realizada en días inhábiles, feriados, a donde el trabajador, si trabaja ese día, domingo o el día 25 de mayo, que es feriado nacional, va a recibir un pago de esas horas extras trabajadas o de ese día trabajado con un plus, con un recargo que es equivalente al 100% de lo que es la hora normal de trabajo o el día normal de trabajo, de acuerdo que sea un trabajador mensualizado o que le paguen por hora. Pero lo cierto es que ese recargo del 100% que él recibe por trabajar un día feriado, un día domingo, o un 25 de mayo, un 9 de julio, ese recargo, ese importe, ese plus que se recibe por el trabajo en esos días, ese plus es el que está exento. Luego, si ese trabajador o los trabajadores hicieran horas extras en días comunes, normales, un lunes, un martes, también van a tener un adicional calculado sobre el valor normal de la hora extra o del día trabajado, que va a ser menor, obviamente, va a ser un 50% sobre el valor normal del día o de la hora. Ese plus que va a percibir el trabajador que realizó su jornada en un día de horas extras, en días normales, habituales de trabajo, no tiene la exención que sí hemos analizado recién. Lo que sí va a tener es un beneficio que va a estar dado, eso lo habíamos explicado en la clase pasada, a la hora de ubicar el tramo de la escala de imposición con el cual va a tributar el contribuyente. Esto significa que una vez que se ha determinado la ganancia neta que está sujeta a impuesto, es decir, una vez que se ha descontado de los ingresos recibidos los gastos que tienen que ver o que se relacionan con la obtención de la renta y aquellas deducciones generales y personales que ya van a ver cuáles son en detalle cuando termine la unidad 2, va a quedar una ganancia neta sujeta a impuesto, que a mayor ganancia neta que tenga el contribuyente, mayor será la escala de impuesto que va a tributar, porque para las personas humanas, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, de alícuotas progresivas. Y ahí entra el tratamiento de estas horas extras en días normales. El plus que ellos reciben, estos trabajadores reciben, a la hora de determinar esa ganancia neta sujeta a impuestos, como no está exenta, forma parte de la base imponible. Es decir, tiene que pagar impuesto a las ganancias o tiene que calcularse sobre ellas impuesto a las ganancias. Entonces, el tratamiento beneficioso para el contribuyente es que va a tener que, al momento y a los efectos únicamente de elegir, de ver en qué rango de rentas se encuentra y en qué alícuota de imposición se encuentra, va a tener que, de ese monto de ganancia neta imponible, sujeta a impuesto, separar, pero en un borrador, momentáneamente, sacar la repercusión, el plus de las horas extras en días normales. Eso va a hacer, obviamente, que la ganancia sujeta a impuesto baje, porque estamos en un borrador sacando aparte esos importes. ¿Por qué digo únicamente con este objeto? Porque cuando yo elimine esas horas, ese plus de horas extras en días normales, recién ahí voy a ir con la ganancia neta que me quede sujeta a impuesto a elegir el rango de rentas en el cual se encuentra esa ganancia. Y por ejemplo, digamos, tenía una ganancia de 1 millón de pesos imponible, sujeta a impuesto, en el año 2019. Pero ahí adentro están 200.000 pesos, supongamos, en concepto de plus por horas extras
que ha trabajado en días hábiles el señor. Entonces, si yo voy a la escala y busco cuál es la alícuota, me estoy imaginando, no estoy con la escala, para que no vayan a la escala y digan por qué está diciendo la contadora que le toca una alícuota de tanto, de tanto. Estoy sin la escala aquí de impuestos. Estoy hablando sin, a modo ejemplificativo. Supongamos que yo con una ganancia de 1 millón de pesos, si me voy a la escala, tengo que tributar una alícuota del 27%. Supongamos, seguramente que no es así. Ni yo ni ustedes tienen que aprenderse la escala de imposición de memoria. Pero es nada más que para explicar el procedimiento. A 1 millón de ganancia me voy y busco en la escala del artículo 90, 94 actual, y digo, este señor va a tributar con una alícuota del 27. Pero, como ahí hay plus por horas extras en días hábiles, le vamos a sacar de ese millón lo que corresponda a rentas por plus en días trabajados de horas extras hábiles. Y digo, sin ese plus, en realidad la ganancia neta sujeta a impuestos sería 1 millón menos 200.000 pesos de plus. ¿Cuánto me queda de ganancia neta sujeta a impuestos? 800.000. Ah, bien, perfecto. Entonces, con 800.000 pesos voy a la tabla, busco a qué alícuota corresponde ese nivel de rentas y seguramente, o muy probablemente, en vez del 7 tenga una alícuota, supongamos, del 23, porque a menor renta, menor alícuota. ¿Hasta ahí me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, voy a buscar la alícuota en función del resto de las rentas sin considerar las horas extras. Están exentas, obviamente, que esas quedan por fuera, y tampoco sin considerar, o también sin considerar, el plus de horas extras grabadas en días hábiles. Y digo, bueno, yo sobre 800.000 pesos tendría que tributar a razón del 23% de alícuota. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora que ya he determinado la alícuota sin la incidencia de esas horas extras grabadas, incorporo nuevamente los 200.000 y digo, para este millón de ganancia neta sujeta a impuesto, que es lo que está grabado, le voy a aplicar la escala del artículo 90, pero del 23%. ¿Me siguen el razonamiento? No voy directamente con el millón a buscar en la alícuota, en la tabla de alícuotas, porque yo sé que dentro de ese millón de ganancia neta sujeta a impuesto hay una parte que tiene un tratamiento diferencial y beneficioso. Entonces, retiro momentáneamente la incidencia de esas horas extras grabadas, busco la alícuota menor si me corresponde, y a la hora de determinar el impuesto, obviamente tomo el 100% de la renta gravada, es decir, el millón, pero a una alícuota probablemente o muy probablemente inferior. En este caso del ejemplo teórico, de un 23 y no de un 27. ¿Me han seguido, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. a ver, ¿a dónde no has podido llegar? Entonces el ejercicio, por otra parte, se trata de eso. El ejercicio de las horas extras es una pequeña liquidación que hace el empleador a su empleado a fin de año, donde le hace la liquidación del impuesto a las ganancias para ese empleado en relación de dependencia respecto de la renta que él ha ido pagando mes a mes, y en definitiva termina haciendo casi prácticamente la declaración jurada de impuesto a las ganancias de su empleado. En esta declaración jurada, ¿a dónde está el problema, Rocío? Aquí cuando llego a la ganancia neta sujeta a impuesto, que es
335.593, ¿cierto? Ajá. Hasta ahí no has tenido problemas. O sea, ¿por qué Hasta ahí bien. les he puesto bien? Les he puesto el Excel porque tienen si ustedes se paran en las celdas, tienen el cálculo, digamos, adentro, como para ir siguiendo los números que están volcados en el PowerPoint. Y lo Sí. pueden ir razonando. ¿Dónde tienes el problema? En los 335.000. Abajo, No, hasta ahí el he que llegado. dice, sí, el que está abajo que dice ganancia neta sujeta a impuesto, Auxiliar, señores. ajá, a ese que lo multiplica a un número por 0,83. Ahora me fijo cuál es. Bien. 14. Ajá, que sería el monto de las horas extra. El monto total. Sí, a ver, ¿nadie más ha tenido la duda? A ver, vamos a abrir un poco esta clase. Somos 78 los que estamos participando en la reunión. A ver, ¿quién más ha visto el práctico? Chicos, ¿quién más vio el práctico? A ver, voy a preguntar yo. Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco, ¿está? Álvaro Pacheco. Andrea, Álvaro Pacheco, ausente. Araceli Shearte. Araceli. A ver, chicos, pongámonos de acuerdo. Primer día de clase, el compromiso, ustedes tienen que interactuar, tienen que entrar a conocimientos o adquirir conocimientos y plantear dudas. Entonces, no es conectarse a la videollamada e irse a dormir la siesta con leche. Y durante la semana ingresar. Estoy presente, le digo que me trajo. No, de mi casa. ¿Quién presente? Araceli. Araceli, ¿de qué estamos hablando? ¿Has visto el práctico? No, la verdad, profe, ¿Ah? no lo he visto. La verdad, profe, no lo he visto. Estoy en la clase, pero el práctico no lo he resuelto ni nada. Bueno, pero me gustaría saber por qué, porque además de todas maneras esto es una experiencia nueva para todos. Entonces, ¿por qué no están siguiendo las clases? Esa sería la pregunta, ¿cuál es el inconveniente? Porque ya estamos en mayo, hemos empezado las clases en marzo y ya tenemos un mes y medio de clases y puntualmente el material lo hemos estado, o yo lo he subido en los primeros encuentros. ¿Cuál es el inconveniente que está teniendo vos, Araceli, en forma puntual? No, la verdad, profe, me he estado concentrando más en la teoría por ahora y no, el práctico no lo he visto. Bueno, yo les recomiendo, ya se lo he dicho muchas veces, por más que ustedes estudien teoría, sobre todo la teoría como esta de horas extras, como de honorarios directores, que tienen mucho de práctica, no van a poder, no tiene sentido estudiarse teoría de memoria si no es a los fines de una cuestión práctica. Que sin poder poner en práctica no tiene sentido que estudien teoría y mañana se la olviden, porque nuestra función
como asesores es justamente llevar toda la teoría esta, todo el andamiaje normativo y legal a un asesoramiento y a una liquidación práctica de impuestos. Entonces, Rocío está dudando y a mí me parecía muy raro que nadie dude, por lo cual creo que si yo sigo avanzando y pregunto, por ejemplo, a Carla Herrera, Carla Herrera, ¿estás? De los 78, de las 78 personas que están aquí presentes, sí, Carla, ¿vos has visto el práctico? No he podido verla. Bueno, yo chicos, voy a hacer una cosa. Yo este práctico, la verdad, les he dicho la clase pasada que lo vean, les he dicho que abran el Excel porque aquí estaba resuelto y el Excel lo he puesto justamente para que les genere alguna inquietud. El práctico les he aclarado algunos conceptos que van a ver en detalle en la unidad 2, que son gastos o deducciones por cargas de familia, los conceptos del recibo de sueldo, que obviamente son descuentos legales y tienen que ver con la obtención de la renta gravada y que la ley permite restarlos a los efectos de determinar la ganancia neta. Pero aquí estamos hablando de una cuestión matemática que ha surgido de la aplicación de esta teoría. Chicos, por favor, les pido que silencien los micrófonos. Entonces, más allá de que hayan estudiado o no hayan estudiado, que no se hayan preguntado como Rocío, y te agradezco, Rocío, las dudas, las consultas que estás haciendo, aquí es una cuestión de matemáticas. Rocío pregunta, y ahí voy a desarrollar, Rocío, tu inquietud. ¿Cómo se calcula o de dónde sale el cálculo de lo que aquí dice ganancia neta sujeta a impuesto auxiliar, sin las horas extras? ¿Qué significa eso? Hasta el momento, en el renglón anterior, donde dice 335.593 pesos con 23, es la ganancia neta sujeta a impuesto, es decir, la base imponible, que está compuesta por los sueldos de este señor durante un año fiscal, enero-diciembre, y donde no solamente se han computado como grabados los sueldos, sino también las horas extras que están grabadas, a donde lo único que se ha excluido son las horas extras, en la parte que corresponde al plus, al recargo, trabajadas en días feriados, porque después el resto de lo que él ha cobrado, repito, sueldo y todo lo que hace a los demás conceptos de horas extras están alcanzados por el impuesto. Entonces, de esa forma, este señor, su ganancia grabada en relación de dependencia, menos todos los gastos admitidos por ley que él puede restar, que están aquí donde dice deducciones generales, fíjense, empieza con renta grabada, sueldo. Después tiene horas extras, el recargo, estos 28.000 están exentos, porque son justamente, si después entran a ver los cálculos, es el recargo de horas extras al 100% de los días feriados. Y después tiene el resto de las horas extras, son días feriados, que están grabados y el total de la renta grabada es 90.500 pesos. A eso le está restando una serie de gastos. Algunos tienen un tope legal, que la ley le dice, sí, usted puede restar el gasto, pero no más de tantos pesos. Sí. Esos 28.000, ¿por qué, digamos, es la mitad lo que está exento? ¿A dónde está este? Ajá, las extras. Espera un segundo que me fijo. ¿De dónde viene? Es 5. Yo lo que calculaba era... Por 80 y por 1. 80 son los feriados. Ajá. Ya sé. Mira, Rocío. ¿Paula o Rocío? Paula. Paula. Tengo una amiga que se llama Paula Araya.
Y la hermana Sí. se llama Rocío Araya. Y vos te llamas Pablo y Rocío. Los dos, La casualidad total. sí. Mira, estos 28.000 pesos que dice recargo surgen, ¿por qué el cálculo y por qué está así? Porque las horas extras trabajadas en día domingo, chicos, por favor, silencien el micrófono. Las horas extras que se trabajan, ¿cuántas son? Aquí tengo al 100%, 80 horas. Y horas extras al 50%, 100 horas. Hasta ahí me siguen, ¿que no? Estas horas extras al 100% son las horas extras que se trabajan en feriados, fines de semana o inhábiles, que son las que están exentas. Una parte. El recargo va a estar exento. Ahora, ¿por qué el 100%? Porque el recargo que corresponde cuando se trabaja horas en días feriados, fin de semana, inhábiles, corresponde un 100%. O sea que si una hora, para seguir aquí en el ejemplo con números, el valor de la hora normal es 3.50. El valor de una hora trabajada en un día domingo, feriado, que son 80 horas en realidad lo que él trabaja, va a ser, en vez de 350, 700, porque tiene un recargo del 100%. Sí, yo pensaba que eran los 700 por 80 que estaban exentos. No, porque ya vamos a volver a la teoría. Profe, ahí sería porque solamente, profe, Sí, ahí sería porque solamente graba el excedente del valor normal, ¿verdad? claro, Por eso se computan los 28.000. por eso se computan los 28.000, que si te fijas, la fórmula te dice, es 5, que es el valor de la hora, normal, por 80 horas extras que ha hecho en feriados, y por 1, porque 1 sería el 100% de recargo. ¿Lo entiendes? Sí, ahora sí. Claro, Aquí yo, lo que está queriendo sacar únicamente lo exento, el valor de las 80 horas. Si yo quiero saber cuánto es el valor de esas 80 horas extras trabajadas, tendría que haber hecho 350 por 80 horas y por 2, claro, porque sería el valor normal por 2. Una hora trabajada, cada hora trabajada en día domingo, en vez de valer 350, vale 700. sí, Pero a lo que está exento no es el 100, toda la hora extra. No está exento los 700 que vale la hora extra. Está exento el plus, el importe adicional. Lo que se le agrega por haber trabajado un domingo. bien, sí, Entonces, ahora por sí. eso le ponen ahí recargo. Entonces, ¿cuánto es recargo? De horas extras trabajadas en feriados, en fin de semana o inhábiles, que es la exenta, 28.000, nada más. Eso está exento, eso no forma parte de la base imponible. No va a estar grabado. Entonces, el sueldo, ¿cuánto es? El sueldo es E6, a ver, vamos a ver de dónde sale, 70.000, que es la remuneración mensual, sin el sueldo anual, y por 13. O sea, 70.000 mensual por 13 meses. 910.000. Y aquí tengo las otras horas extras. ¿A dónde tengo? ¿Cuántas horas extras han hecho? A ver, vamos a ver. Formulita. 100 horas. 5, o sea, 350. Por 100, aquí están las horas extras al 50%. Aquí estas horas extras no están exentas. Entonces, ¿cuánto es el valor de las horas extras que no están exentas? Es el 350, o sea, aquí está la fórmula. E5 es 350, el valor de una hora normal. Por 100 horas que ha trabajado, extras en días hábiles.
por cuánto vale cada hora, cada una de estas horas extras. El valor de 1,5, porque tiene un 50% de recargo. ¿Hasta ahí siguen? Sí, profe. Entonces ahí me va a dar el valor, o sea, 350 más 175 sería lo que está aquí entre paréntesis, que es el valor de las 100 horas trabajadas en días normales. Y ahí no importa, no discrimino por el momento lo que es el plus por hora extra de lo que es el valor de la hora normal, porque está todo grabado. Y después le suma, fíjense aquí, como grabado, 350 por 80 horas y por 1. Entonces, la parte que no es recargo de las horas extras trabajadas en los días feriados, la parte, repito, que no es recargo, que no es plus, o sea, los 350 por 80 y por 1, que está grabado, va también aquí en estos 80.500 a formar parte de la base imponible. ¿Estamos? O sea, aquí, esto sí le pongo grabado. Ah, ¿por qué no escribe? Esto sucedió. Me quedé sin... Profe, disculpe una consulta. Ajá. Ahí en las horas extras normales de los días hábiles, que son 100 horas, ¿no sería 100 horas por 350 por 1,5? Quedaría Espera un segundito que me... 52.500. A ver, ahora preguntaba porque estaba concentrada en ver por qué no me anda el teclado. A ver, repetime por favor la pregunta. Sí, le consultaba sobre las horas de los días hábiles, horas extras de días hábiles. Que Horas dice ahí en el extras práctico diarias. que Sí, son 100 horas por 350 por 1,5. sí, sí, 52.500. Y sí, ahí puede dice ser. 80.500. Y porque aquí arriba, fíjate la formulita. O sea, las horas extras están Sí. grabadas, horas extras. Vamos a ponerle aquí, esto estaba buscando que me habilite grabadas. No había puesto sueldo. Aquí vamos a poner grabado con ganancia. Estas extras grabadas están formadas por las horas extras en días hábiles, que cada una de esas horas extras vale aquí, cada una de estas horas extras de días hábiles, que son 100, vale el equivalente a 350 por 1,5, que es este paréntesis, y que vos lo has calculado en 50.000 y algo. Qué lindo. Y 52.500. Bien, pero además también está grabado la parte de las horas extras al 100% de estas 80 que él ha trabajado en la parte que le corresponde el valor normal sin el recargo. Ah, bien, ahí suma todos los 80.500. Claro, que hace rato preguntaba Rocío por qué aquí estaba únicamente 28.000 y no 80.000, a ver, y no 80 por 350 y por 2. Porque si yo hago esto aquí, estaría eximiendo el total de lo que vale una hora extra de feriado, y no es esa la idea. Lo que está exento es nada más que el plus entre una hora extra trabajada en el día feriado y lo que es la hora normal. Entonces aquí está exento, esto vamos a poner exento, recargo exento. Claro, esa era la El pregunta. plus, Como ahí los 28.000 no estaban especificados como exentos, pensaba que, claro, estaban grabadas también, como lo había puesto ahí en la liquidación. sí chicos, pero digamos, yo estoy haciendo y agregándole aquí en base a que uno tiene que ir leyendo, por eso les digo la teoría, y después ir razonándola, digamos, de por qué están calculados de esa forma. O sea, aquí únicamente está recargo exento. Si ustedes suman el 1.850.000, no es estos tres conceptos. ¿Verdad? A ver, 28. No, pero sí está bien. Esto no tiene nada que ver. Aquí lo que he sumado, el 1.085.000, esto es valor
total de horas extras exentas más grabadas. ¿Sí? Que serían los 28 más los 80.500. Eso es el valor total que el señor esté cobrado por haber trabajado de más. Pero ¿cuánto de este valor total de sueldo y horas extras está grabado para impuestos a las ganancias? Únicamente el sueldo y la parte de horas extras que están sujetas a imposición. ¿Ahí me han seguido? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. Después, a partir de aquí para adelante, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Lo que está grabado únicamente. Renta grabada, los 910.000 pesos azul, que son los sueldos, y los 80.500, que es la parte de las horas extras que está grabado. Esto está sujeto a impuestos a las ganancias y es 990.500. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, Bueno. Bien, artículo 17 de la ley de impuesto a las ganancias, o el equivalente, si quieren anotarlo, búsquenlo en el material que tiene, está el cuadro comparativo con artículos nuevos y viejos. Yo todavía me acuerdo los artículos con la numeración anterior, pero más que la numeración, como les digo, es el contenido lo que interesa. Entonces, en ese artículo 17, muy sintéticamente, la ley dice que para determinar la ganancia neta sujeta a impuesto, hay que restarle a las rentas o las ganancias brutas de cada categoría, aquí estamos con la cuarta categoría, los gastos que tienen que ver o los gastos que están vinculados con la obtención de esa ganancia grabada o con el mantenimiento de la fuente que genera la renta grabada. Eso es lo que se llama un principio de causalidad del gasto. Y si yo tengo que restar gastos, y si yo resto gastos, estoy como contribuyente disminuyendo la ganancia y por lo tanto el impuesto que voy a tributar, ese gasto tiene que responder, en principio, salvo excepciones, a ese criterio de causalidad. Es decir, yo no puedo restar a los 990.500 pesos un gasto que yo he tenido, por más caro que sea, para comprar las zapatillas de mis hijos. Pero es un gasto, sí, es un gasto. Para mí es una erogación, pero no tiene que ver con la necesidad para obtener una renta como profesora en la universidad. Eso es un gasto mío propio de mi consumo, pero no es un gasto que yo pueda imputar y deducir, restarlo de la ganancia grabada de mi sueldo. Distinto es el tema de la jubilación, del aporte sindical, de los alquileres, del seguro de vida, que la ley me permite, porque respeta el principio de causalidad, o bien porque considera por otras cuestiones aconsejable, dado el tipo de renta que se trata de naturaleza personal, a donde quien genera la fuente o quien es fuente generadora es la persona humana, permitir algunos gastos que a veces no son estrictamente necesarios, pero los va a computar como tales, pero que no me quiero meter en el profundo desarrollo de la unidad 2, porque estoy dándole tiempo a la profesora para que vaya avanzando, la profe Simonetti. Pero la idea es esa. Artículo 17, yo en principio, cualquier contribuyente puede restar de la ganancia bruta de cada categoría los gastos necesarios ¿para qué? Para obtener la ganancia o para mantener o conservar la fuente que genera la ganancia. Ganancia grabada, obviamente. Entonces, aquí, sobre este sueldo de 990.500, ¿qué gastos están relacionados, vinculados, que me permita la ley restar? Entonces, imaginémonos el recibo de sueldo. Lo primero que aparece es la jubilación y la obra social. Bueno, jubilación y obra social, que aquí no sé cuál es el porcentaje, aquí está, es el 17%. O sea, aquí ha hecho un cálculo, ha sumado
cuánto es el sueldo, cuántas son las horas extras, y le ha restado, lo multiplicado por el 0,17%, porque ahí es el 11 de jubilación, el 3 de la ley 19.032, que es el PAMI, para la obra social de los jubilados y pensionados, y el 3 de obra social del propio contribuyente. Esos son gastos que sí o sí por ley corresponde hacerse cargo, digamos, el empleado, y se lo van a descontar, quiera o no, de su recibo de sueldo, y la ley admite su deducción como gasto. Entonces, está restado aquí el 17% sobre la renta gravada, como un gasto necesario para obtener ese sueldo. Si no, no lo cobra. Bueno, sindicales, parece que no había aportes sindicales. Alquileres, 12.800. Esto todo surge del enunciado. Aquí, hace unos años a esta fecha, después de ha habido tantas modificaciones de la ley de impuesto a las ganancias, pero algunas de las últimas modificaciones, no recuerdo bien la vigencia, estableció que el contribuyente puede deducir como gasto lo que él tiene, digamos, la erogación que significa el alquiler de su casa habitación, siempre y cuando no tenga o no sea propietario de otro inmueble. Y en la medida que ese gasto en alquiler de su casa, habitación, no supere el equivalente a lo que es el mínimo no imponible. Mínimo no imponible, que es un concepto que representa para la ley de impuesto a las ganancias un mínimo de rentas de subsistencia, que es un mínimo de ingresos que no debieran tributar impuesto a las ganancias por cuanto le significan no una capacidad contributiva, una capacidad de pago de impuestos, sino simplemente el ingreso que necesita para subsistir esa persona. Entonces, aquí tenemos una exención de tipo objetiva, porque está diciendo, exención, una deducción objetiva. ¿Qué estoy restando? Estoy restando el alquiler de mi casa habitación. ¿Cuánto ha pagado durante el año? 12.800. ¿Cuánto es el tope? ¿Hasta cuánto? A ver, límite. Aquí me estoy equivocando. ¿Ustedes tienen en mano el enunciado, los 12.800 que son? No sé si eran los 12.800 el alquiler Sí, profe, el alquiler. mensual, me parece que era. ¿Tienen ahí el enunciado? Sí, 12.800 es mensual. Si son 12.800 por 12, 153.600, tampoco me da. A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? 12 por... Ah, ya sé, disculpen. Me estaba olvidando de un pequeño detalle. El contribuyente puede restar el gasto de alquiler de su casa habitación con las condiciones que le he dicho, no tener otra propiedad, siempre que no supere al mínimo no imponible. Este es el mínimo no imponible. Vamos a ponerle aquí, mínimo no imponible, vigente para el año que creo que 2018, es el que está dado de ejemplo. Y además, hay otro tope. El contribuyente, aquí dice el cálculo, pagó 12.800 pesos mensuales por 12 meses de alquiler. Eso le da un valor de 153.600 pagados, ¿no es cierto? Pero no puede restar los 153.600 a pesar de que no tiene otra propiedad y cumple con el requisito legal, porque la ley le pone otro tope, otro requisito, que es la suma que usted Ese es puede el 40%, ¿verdad, profe? Exacto. No puede ser mayor al 40% de lo efectivamente erogado. Entonces, si a ese 153.600 le calculo el 40%, entonces si a ese lo multiplico por el 0,40, me queda 61.440, que es el valor que está ahí, y que está la formulita aquí arriba. Ahora sí,
pagué 12.800, tenía que haber deducido, en principio, este valor por 12 meses que se ha erogado. Eso me da 153.600. ¿Puedo restar todo? No, no más del 40% de eso. ¿Cuánto es ese 40%? 61.440. Muy bien. ¿Cuánto es el límite que me pone otro límite de la ley? ¿Cuánto es el mínimo no imponible de ese año? 66.917. Ah, bueno, entonces, ¿cuál de los dos resto? El más chico. Este. Y este es el que está figurando en la columna como gasto deducible. ¿Se entendió, chicos? ¿Están ahí? Sí, profe. Voy a hacer... Bueno. Con el seguro de vida pasa otro tanto, o sea, tengo la posibilidad de deducir, por ley, obviamente, los gastos del seguro de vida del contribuyente. Entonces, este señor, seguramente este valor lo tengo dado como dato en el enunciado, ha pagado 328,46 por mes, lo multiplico por 12 meses, que es lo que tiene el ejercicio fiscal, y dice, bueno, el señor ha pagado 3.941 pesos con 52 de seguro. ¿Lo puede restar íntegramente? No, porque tiene un tope fijo que para ese año, por más ridículo que parezca, era 996 pesos con 83. O sea, este es un valor que está totalmente desactualizado por la inflación. Y sin embargo, por razones recaudatorias, básicamente se lo ha mantenido por mucho tiempo. Hoy actualmente está en 12.000 pesos, pero recién hace un año que lo han modificado. Y mientras tanto, durante mucho tiempo, el único valor permitido por este tope a ser deducido era hasta 996 pesos con 83. O sea que por más que él haya pagado 3.941,52, solamente el límite que va a tener para poder restar ese concepto es 996,83, que en definitiva es lo que resta. Los gastos médicos, bueno, gastos médicos, 4.500 pesos, son un dato que está en el enunciado. Cuando ustedes vean todos estos conceptos, que son deducciones que se llaman generales, que estaban en el artículo 81 de la ley, ahora el equivalente a la actual redacción, traducido, ya lo van a ver con la contadora Cinetti, pero el concepto es el mismo, gastos médicos serían los honorarios que el contribuyente paga en la medida que no sea reintegrado o reconocido por obra social, es decir, que haya sido realmente un costo para una erogación, un gasto para el contribuyente, van a ser deducibles honorarios médicos del contribuyente o de aquellas personas que son consideradas impositivamente cargas de familia. Tema que ya también lo van a ver en la unidad 2. Ese honorario médico pagado durante el año puede ser deducido también como, en forma similar, como hemos visto con los alquileres, con un tope, en primer lugar, del 40% de lo efectivamente pagado y facturado. Entonces, si él ha pagado 4.500 pesos, a ver qué han hecho acá, ¿por qué me está haciendo por uno? A ver, como dice, gastos médicos, gastos del especialista, pues los 4.500 del enunciado, dice que ya son el 40% de lo efectivamente pagado. Es decir, el gasto que el señor ha tenido en médicos, a lo mejor una cirugía, consultas, lo que fuera de honorarios médicos ha sido mayor, pero él únicamente puede deducir 4.500 porque representa el 40% de lo efectivamente pagado con factura. De estos 4.500 va a comparar a su vez con otro tope. ¿Cuál es el otro tope? El otro tope es, en este caso, un porcentaje, no es un tope fijo, sino que la ley dice que puede deducir como gasto los honorarios médicos incurridos para cubrir gastos del contribuyente o su grupo familiar impositivo a cargo, hasta un 40%, pero que no puede ser más
de un 5% de la ganancia neta antes de restarle el concepto y otros dos que todavía no los quiero complicar, no lo han visto. Entonces, primer tope es el 40% que ya está calculado aquí como dato, 4.500, el 40% de lo que él pagó de honorarios durante el año. Pero tengo que ver cuál es el 5% de la ganancia neta antes de restar estos gastos médicos. Entonces, sueldos más horas extras menos jubilación. Eso me da un subtotal que está aquí, de 755.000 y pico. A eso le calculo el 5%. Y comparo y me tomo el menor, o sea, los 4.500 en este caso. El 5% era 37.710. ¿5% de qué? De este valor que, repito, es la diferencia entre la ganancia neta del contribuyente antes de restar el gasto médico, que sería estos 755. ¿Me han podido seguir, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Profe. Deducciones. Bueno, entonces, perdón, estos 755, a ver dónde están. No, los 755, disculpen chicos, es la resta entre esto y todos estos gastos. Este 37.710 es la surge del 5%, aquí está el 5, de este valor menos este y menos este, por el 5. ¿Siguiendo, chicos? Gastos médicos es el 40% de lo efectivamente pagado y no más allá de un 5% de la ganancia neta antes de restar el gasto médico. ¿Cuál es la ganancia neta antes de restar el gasto médico? Lo que está en el paréntesis, es decir, la renta gravada menos la jubilación, menos los alquileres, menos el seguro de vida, es lo que está aquí en el paréntesis. Me va a dar la ganancia neta antes de restar gastos médicos. Profe, ahí la jubilación está sumando. ¿Qué cosa? Los 16.168.385 está sumando. Porque ya tiene. A ver, signo espera un negativo. segundo. Ah, H, bien, tienes igual, razón. H16 Para los es otros este. el resto igual. Ah, no, está bien. Está bien, está bien. H16. Por el signo. Sí, sí, está bien, Por está el bien. signo. Más este, porque está negativo. Después, menos. Ahí está tomando los límites, no los importes. Aquí, esto lo he tomado tal cual estaba el contador Sirena, pero esperen. No creo que cambie la... A ver, esto más esto, 990 menos H20. No. Ah, no. Ahí se me acaba. Entonces, H16 más, y aquí tiene que ser todo lo que está negativo, ponerlo positivo. Eso es lo que me están diciendo, ¿que no? Para que lo reste, porque estos ya tienen el signo propio. Así sería, ¿que no? No, profe, profe, está todavía bien, está está bien. positivo. No, tiene que ser, me parece, positivo, porque al No. tener ya el signo negativo. Porque si no se van a convertir menos más. Claro, además estaba tomando el F, la columna F, que sería de los límites, ¿no? Del H, que son sin el top, con el tope aplicado, digamos. Sí, tienes razón. A ver, vamos a reconstruir esto, me parece más fácil. Esto es igual a más este. Esta es la ganancia grabada. Le tengo que restar esto y esto. Entonces, como son negativos, vamos a ponerle más y más. Ahí sería. Y por 0.05 para sacar el 5%. ¿Cuánto me queda? 37.983,91.
¿Cuánto es lo que puedo restar? Comparo el 40% del gasto efectivamente realizado en honorarios médicos, 4.500, con el límite que acabamos de calcular y siempre tomo el menor. Y voy y resto este. ¿Ahí estamos mejor? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. gracias. Gracias por la observación. Sigamos. Entonces, yo tengo ya un subtotal de una ganancia neta. Una vez que ya he estado lo que se llama deducciones generales, son más las posibilidades, pero este señor únicamente tiene estos conceptos para restar, sigue la parte personal de este impuesto. ¿Por qué es un impuesto en cabeza de las personas humanas de tipo personal? Porque el impuesto a las ganancias considera la situación particular personal de cada uno de los contribuyentes. ¿Y dónde se nota eso? En las deducciones que se llaman personales. Yo, como contaba Jacobo, puedo tener este monto de ganancias netas durante el año. ¿Qué año era este? No dice, 2000, yo creo que es el que hemos tomado de... Sí, 2018, el ejercicio. 2018, creo que sí. Exacto. Pero, por ejemplo, Rocío podría tener también este mismo valor, este mismo 755, 178, con 17 de rentas, y sin embargo, tributar un impuesto totalmente distinto. ¿Y por qué? Y porque la ley considera, repito, la situación particular personal de cada contribuyente. Y entonces entra a decir, a partir de lo que se llama deducciones personales, que esta persona es una persona humana y que necesita parte de esta renta, por más que esté grabada, para vivir. Y eso no significa capacidad contributiva, que es un poco lo que les explicaba hace rato cuando tomábamos como límite el valor del mínimo no imponible. Este mínimo no imponible, mínimo de subsistencia, que para ese año era 66.917,91, lo vamos a restar, es decir, no va a formar parte de esta base de imposición de esta renta grabada, lo vamos a excluir y vamos a disminuir la renta grabada. ¿Por qué? Porque es un mínimo de subsistencia. Les aviso que de todas formas, a pesar de los 3 años que han pasado, esto era un mínimo de pobreza, no de subsistencia, no sé, cada vez que hay una pelea, una discusión, lo primero que decimos es, en impuesto a las ganancias, estos valores están desactualizados. Porque aún en el 2018, 66.000, acuérdense que son anuales, no representaban o no daban la posibilidad de subsistir dignamente al contribuyente. Es decir, debieron haber sido valores actualizados y ser mayores. Repito, por la cuestión recaudatoria, es donde han quedado desfasados con respecto a la inflación y... ¿Ah? ¿Cómo dicen, chicos? Se corta. Se corta. ¿Puedes repetir la pregunta? Profe, ese mínimo imponible es anual, o sea, Es anual. 66.009 por año. Era por año en el 2018. Bien. Bueno, después tengo lo que se llama deducción especial. Esta deducción especial es un importe adicional que se puede detraer también. O sea, todo esto que son parte de las deducciones personales son a favor del contribuyente, ¿no? O sea, se restan de la ganancia neta. ¿Cuánto era para ese año? 321.205 pesos. Esta deducción especial es para rentas de cuarta categoría y para los casos de rentas de empresas a donde trabaje personalmente socio o dueño. O sea, tiene una serie de requisitos legales para poder ser computadas, por eso la unidad 2 es tan larga y atraviesa todo lo que es la liquidación de impuestos, pero en este caso vamos a tomarlo como dato, para este señor es 321.200 pesos, 205,95 más precisamente, para el año 2018. Tiene hijos también. Me manda o me remite un puntito 1, que debe ser alguna llamadita del enunciado, seguro de vida, gasto, alquiler,
donde habla de los hijos. No, dice. No, estoy viendo aquí en el enunciado, pero bueno. También tenemos como posibilidad de la deducción de hijos. Por cada hijo, ¿no? Hasta 18 años de edad, que no sea discapacitado, porque si es discapacitado no tiene límite de edad la posibilidad de tomarlo como deducción en la medida que el chico esté a cargo del contribuyente, pero si no, los hijos generan la posibilidad de un adicional a ser restado como carga de familia en la medida de que cumplan con la edad máxima que deben tener y que residan en el país. Entonces, este hijo representa para ese año un gasto deducible de 31.461,09. Todo esto, el tratamiento de las deducciones personales, si se computan por mes, qué pasa cuando nacen, cuando mueren, lo van a ver en detalle en la unidad 2. Pero aquí, estos serían los datos con los que hemos trabajado y que forman la parte personal. Porque yo decía, Rocío no va a tributar lo mismo que yo, porque, por ejemplo, Rocío puede tener 3 hijos y va a tener un monto mayor a deducir aquí porque va a tener un monto por cada hijo. Rocío puede estar casada y su cónyuge haber quedado ahora en la pandemia desde el año pasado sin trabajo, entonces los ingresos que tiene ese cónyuge son muy escasos o no ha tenido posibilidad de trabajar, entonces ella va a poder también, además de deducir hijos, deducir cónyuge. Entonces, este valor de ganancia que va a quedar después de restar aquí los gastos estos de deducciones personales, van a hacer que la ganancia imponible para Rocío sea distinta de la ganancia imponible mía, que no tengo cónyuge, que mis hijos son grandes, es decir, que no he podido restar en cuestiones personales que hacen a mi situación particular los mismos gastos que Rocío. Y teniendo la misma ganancia, vamos a tributar distinto. Bien, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, la suma de las deducciones personales dan 419.584,94. La ganancia neta sujeta a impuesto, que es la diferencia entre lo que veníamos de subtotal teniendo antes de restar deducciones personales, los 755.178, le restamos los 419.584 de deducciones personales y me dan la ganancia neta sujeta a impuesto. Ahí es donde Rocío ha quedado con su duda. 355.593,23. Yo no sé si aquí está la escala. Bueno, aquí viene el tema del tratamiento de las horas extras que no son exentas, es decir, las horas extras que se ha trabajado en días normales, y para lo cual la ley dice tiene un tratamiento especial. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí hay un cálculo auxiliar donde dice sin horas extras. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? H36, o sea, la ganancia neta sujeta a impuesto, que está grabado, no hay duda, la que hemos arribado recién, 335.593,23, le restamos, le sacamos, por eso dice auxiliar, no es un cálculo definitivo, sino auxiliar, le vamos a sacar la incidencia de las horas extras trabajadas en días normales, pero no el bruto de horas extras, sino el neto. Horas extras menos sus correspondientes deducciones de ley, gastos necesarios para mantener. Entonces, ¿qué hacemos? Al total de renta gravada, me fijo cuántos son las horas extras en días normales, voy a H14, a estas, aquí estoy, horas extras, 14 dicen, extras grabadas. No, aquí yo he puesto mal. A ver cómo hacemos con esto. Esas serían la suma de las hábiles y las inhábiles. Sí, pero yo he puesto aquí los paréntesis y me va a quedar como si fuese
esto, no sé para qué está sumado aquí el contador. Sirena me mata, le estoy tocando los cálculos, pero yo lo que quiero poner es esto. A ver, esto sí son horas extras, pero vamos a ponerlo como un portal, que no me quede como que es la suma de todo esto, sino vamos a ponerlo más aquí para que quede más separado. Bueno, aquí ya le voy a hacer esto acá. Ahí vamos. Bueno, y vuelvo, H14. Aquí están mis horas extras grabadas, a donde estaban formadas por la parte de las horas trabajadas en días feriados, domingos, pero no en el plus, que es lo que está exento, sino el resto, más las horas extras totales de días hábiles son los 80.500, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo habíamos calculado los 80.500? Sí, profe. Bueno, entonces, estos 80.500 que son dinero que él recibe por horas extras, están grabadas, que no tienen parte exenta, porque la única parte exenta son los 28.000, estos 80.500 son los que, por el momento, en este cálculo, la estoy sacando de la renta grabada neta, que son los 335. Por eso estoy haciendo H14, 80.500 por el 83%. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, las horas extras de bolsillo son equivalentes a los 80.500 menos el 17% de aportes de ley, o sea, jubilación, obra social y ley 19.032. ¿Se acuerdan? Que aquí hemos visto que él en el recibo de sueldo tiene descuentos de ley, que son estos, SUS. Sí, profe. Y este SUS es el de 17%. 17%. Bueno, entonces él en su recibo de sueldo tiene el sueldo bruto menos discriminado el 17% de gastos de ley. Cuando la ley me dice que las horas extras que están grabadas no deben incidir en lo que es el cálculo de la escala de imposición, entonces yo le saco en un cálculo auxiliar, yo o el que invento el práctico, y hacemos, ¿dónde está mi cálculo? Aquí. Hacemos este calculito auxiliar. 80.500, que es H36, menos, ¿qué cosa? Las horas extras grabadas. ¿Cuántas son las horas extras grabadas? 80.500 menos el 17% de los 80.500. ¿Hasta ahí se entiende? O sea que horas extras de bolsillo, horas extras netas de jubilación, netas de obra social, voy a restar y eso me va a dar, en vez de 335, 268, 778. ¿Hasta ahí va? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. O Vamos. sea, Yo había a ver, entendido, profe. sí, miren, esperen que les voy a poner, Yo- yo lo tengo, por eso les digo, yo tengo en papel, yo imprimo lo que puedo imprimir y les voy haciendo los machetes, o le hacemos los machetes como están hechos, como estoy haciendo aquí, cada uno le guste. O sea, estos 268.000, ¿sí? Esto, que yo lo tengo macheteado en mi papel de trabajo, es equivalente a 335.593,23 menos 80.500, que son las horas extras grabadas, por 0.83, y ahí les va a dar lo que tenemos como cálculo auxiliar. Con estos 268.778 de ganancia auxiliar, ¿sí? Me voy a la tabla del artículo 90 y busco para una ganancia neta acumulada de 268.000 pesos, ¿cuál es la alícuota?
Entonces, vamos a buscar por rango. Una ganancia neta de 268.000 estaría aquí, entre 206.032 y 309.048, ¿no es cierto? En este rango está. Entonces, es un 27% lo que debiera pagar de impuestos sobre el excedente de 206.000 pesos. Bueno, entonces yo tengo que trabajar con el 27%. Sí. Disculpe, yo ahí en el cálculo ese auxiliar que ha hecho recién de la ganancia neta sujeta a impuestos sin las horas extras, yo lo que entiendo según lo que el cálculo del Excel es que hace un 83%, un 0,83 lo multiplica a las horas extras, a los 80.500. Y esa diferencia la resta recién de la ganancia neta sujeta a impuestos y da los 268.000 o 58.000, no sé, voy a ver bien. ¿Y no es esto que he puesto yo? ¿Ahí? No, me parece que no da. Yo he intentado sacar recién, pero no sé si he apretado mal y no me ha dado. A ver, espera. Veamos. Aquí que tengo 335, 593, H36 menos H14, vamos a H14, 80.500 por 0,83. No, si da, profe, ese resultado. ¿Ah? Si da ese resultado. Sí, porque está, o sea, yo los he puesto aquí como texto. Esto es igual a esto, pero lo que he hecho es sacarle las letras, digamos, de las celdas y ponerlo para que sepan de dónde sale. Pero acabo de chequear, Ornella, y si es correcto. O sea, 335, 593,23. Miren, para que no quede duda, si esto lo transformo en fórmula, le pongo, y después lo ponemos en texto, igual a, no sé, más, menos, a ver si me da. No, me da error una fórmula. El más tiene que estar adentro. No, tiene que estar adentro. Ahí creo que me va a dejar. Hemos encontrado un error de escritura en la forma, intentando corregirla a igual a más, a menos. Bueno, vamos a aceptarle. Ahí está, ¿ves? O sea, la fórmula estaba bien. Y da los 268. ¿Sí? Vamos a, no sé cómo es que se hacía reponer en texto. No le gusta. Saquemos el igual. Ahí está. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces con la fórmula? Así ya vamos terminando porque nos estamos pasando en la hora. Entonces, busco en la alícuota y por supuesto que lo que les decía, la ganancia, en vez de tomar una ganancia de 335.000 y pico, tomo la de 268, que es menor, y busco con esos 268 el rango de ganancia y la alícuota con la que tengo que trabajar, que es un 27%. ¿Cómo calculo el impuesto? Voy en esta tablita y dice que van a pagar las rentas que están en este tramo un monto fijo de 32.192,50 y le voy a sumar más el 27% de lo que exceda esa renta real que estoy tomando de referencia, perdón, de referencia no, que he determinado como grabada por un 27% de lo que exceda 206.032. ¿Cómo lo trabajo? Vuelvo aquí y dice, la tasa que variable es del 27%. Acabo de fijarme en la tabla de acuerdo al rango que tenía esta renta de 268.000. Y me decía justamente que va a pagar un impuesto fijo de 32.192,50 y un impuesto variable de 27% de lo que exceda la renta grabada, los 206.032. Y ahí viene el otro cálculo, a donde volvemos, ahora sí, a la renta real. ¿Cuánto es la renta real? Ya estos 268 ya no los uso más.
me han servido para ver nada más que la alícuota, y buscar en la tabla la forma de determinar el impuesto. Ahora digo, va a pagar un importe fijo de 32.192 más el 27% de lo que excede la ganancia gravada. ¿Cuánto es la ganancia realmente? 335.593. Entonces, pongo H36, 335.593, menos E41. E41 son los, está tapado ahí, los 206.032, ¿sí? Porque decía, pagará un monto fijo de 32.192 más el 27% de lo que excede la renta gravada, los 206.032. Entonces, aquí tengo, ¿cuánto es lo que excede? H36 menos H41 por D41. D41 es el 27, divido 100%. Eso en resultado me da 34.981,53. O sea que paga un fijo de 32.192 más un variable de 34.981, impuesto determinado total 67.174,03. ¿Hasta ahí van? ¿No se han perdido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y esto seguramente es, ¿qué hubiera pasado si es que directamente nosotros íbamos a la tasa, a la tablita esta de impuestos con los 335.000 pesos sin hacer este cálculo auxiliar y sin excluir las horas extras para buscar la alícuota? Si yo voy con los 335.000 a la tasa, a buscar la tasa, estoy en un rango más bajo. Estoy en este de 309 a 412 y me dice que en vez de pagar 32.000 fijo, voy a pagar 60.006. Y la tasa en vez de ser 27 va a ser el 31. Si yo calculo el impuesto de esa forma, el fijo 60.000, la alícuota variable el 31% de lo que excede a 309.000 pesos la renta gravada, voy a tener en definitiva un impuesto variable de 8.229 y un fijo de 60.000. Sumo los dos y me da 68.235. Es decir, si no hubiera la ley dado un tratamiento preferencial de cálculo, como el que hemos hecho recién, y hemos determinado que está aquí con amarillo, el impuesto hubiera sido 68.235, 1.000 pesos más o 1.061 más que de la otra forma. Y fin. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? No, profesor. Bueno, les sugiero, repasen, véanlo, no lo dejen dormir para la otra clase y se lo van a olvidar. O sea, trabájenlo, impriman el Excel si quieren y vayan haciendo al costado las aclaraciones y de paso eso les va sirviendo para hacer los cálculos y no olvidarse. Y por supuesto también lo que es a ver, vamos a guardar, lean lo que es la normativa. El segundo parcial. Por lo tanto, es indispensable aprobar el primer parcial, ya sea en la primera instancia o en el recuperatorio, y luego el segundo parcial en la primera o en el recuperatorio. Así que, por ese lado, digamos, hay que aprobar los dos parciales y después el examen final. Las condiciones de aprobación son como las condiciones de aprobación de un parcial de cualquier la 0 a 10 y con 4 se aprueba. Lo que ustedes tienen presente es que con 4 no es que en un examen Alguien está escuchando la clase de macroeconomía, me parece. Sí, yo de mi parte lo dejo al contador Flaca, creo que es el que está, y mil disculpas por tomar un poco del tiempo del contador Flaca. Nos vemos la clase próxima, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.
resultado